Hola, ¿qué tal? Bien, Muy buenas bien. tardes. Buenas tardes. Qué alegría, ¿no? Sí. Poder estar reunidos juntos una vez más. José Manuel Cabero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bien. encantado. Bienvenido. Robert, Sí. gracias Sí. por estar aquí hoy con nosotros y precisamente nos vas a hablar, nos vas a expresar pues tu sentir y tu saber acerca del Día de los Hijos, ¿no? Sí. El Día de los Hijos. Es el día de hoy. Es el día de hoy, precisamente. Exacto, así es. Mm. Pues hoy estamos disfrutando de un buen día, de sol y de buena temperatura. Y vemos que está todo mojado, ha estado lloviendo, si no me equivoco también, ¿no? En esta área. En la zona donde yo vivo, en Navalcarnero, cerca de Móstoles, también ha llovido muchísimo estos últimos días. Pero la temperatura más o menos se ha mantenido bien, incluso por la noche no ha hecho mucho frío. Y bueno, pues estamos esperando también a Freddy, que se nos va a unir pronto, pero vamos a empezar sin él y vamos a darle paso a Robert para que pues que el espíritu pueda hablar a través de él y nos pueda pues dar una guía, una dirección y inspiración para hacer frente pues al día a día, a los quehaceres, a las responsabilidades, para saber cómo pues superar, ¿no? Todas esas cosas que muchas veces pues nos puede parecer que es como subir una montaña, ¿no? Y que nunca se termina, pero que olvidamos que lo más importante es el estar bien con nosotros mismos, ¿no? El saber que no estamos solos, que tenemos a un creador y tenemos pues otras personas cercanas donde nos podemos apoyar y tener, dar y recibir de amor, como con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro círculo conocido de amigos y demás, ¿no? Pues nada, Robert nos va pues a dar todo ese alimento, ¿no? Para que nos ayude a que cada día sea pues un poco más fácil en esta semana. Pues nada, Robert. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Hoy es Día de los Hijos en el mundo de la Iglesia Unificación y se ha coincidido con el Día de los Santos en el mundo cristiano. El Día de los Hijos sigue el calendario celestial y pues el Día de los Difuntos o Día de los Santos sigue el calendario gregoriano, se llama, ¿no? Sí, el calendario solar y el calendario lunar. Bueno, pues hace 65 años el Padre declaró este Día de los Hijos. Pues, ¿qué entendemos de hijos? El Padre seguramente declaró el Día de los Hijos de Dios. Entonces, ¿qué entendemos de ser un hijo de Dios o una hija de Dios? En el cristianismo, pues Jesucristo explicó cómo ser un hijo de Dios. De hecho, los cristianos sienten hijos de Dios, hijos y hijas de Dios. Lo sienten. Y pues Jesucristo nos enseñó cómo vivir como un hijo de Dios o como una hija de Dios. Jesucristo nos enseñó esto bastante bien. Sin embargo, pues no somos hijos y hijas de Dios en el verdadero sentido, porque aunque pensamos que somos hijos de Dios, también hay algo que parece una contradicción, que también decimos que Jesucristo es el Hijo unigénito, el único Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Todos somos o solamente hay uno? Y esto es el punto que hay que aclarar. Y como sabemos, Jesús dijo que iba a volver. Y bueno, pues en el cristianismo, pues
creemos que Jesús va a venir para llevarnos al cielo, que se ha ido a preparar un sitio para nosotros y viene para llevarnos. Y pues esto es lo que creemos los cristianos. Sin embargo, pues ha llegado el Padre verdadero en la calidad o la capacidad del Señor, la segunda venida, y nos ha traído una nueva expresión de la verdad. Y nos ha explicado cómo realmente llegar a ser hijos y hijas de Dios, igualmente como Jesucristo. Eso es lo que nos ha traído. Y hay un curso para llegar allí. No solamente por ir por una ceremonia y tú te conviertes en un hijo o hija de Dios. En el cristianismo esta ceremonia pasa por algunos sacramentos. Primero el bautismo, luego la primera comunión, sobre todo en la iglesia católica. Pero en muchas iglesias es el bautismo lo que es muy importante para recibir el Señor. Bautismo. Antes del bautismo, pues hay un requerimiento de arrepentimiento. Hay que arrepentirse de tus pecados y luego recibes el bautismo. Bueno, pues todas estas ceremonias externas sí son como para sellar el curso. Sin embargo, no nos hace automáticamente hijos y hijas de Dios. El Padre verdadero ha venido y nos ha dicho cómo llegar a ser hijos y hijas de Dios. Nos lo ha explicado claramente. El gran juicio que espera a los cristianos, Él nos lo ha explicado qué va a ser. Según la Biblia, habrá una separación de los buenos y los buenos al cielo y los malos al infierno. Pero eso es muy contradictorio porque Dios no tiene intención de mandar a todo el mundo al infierno. Todo el mundo en algún punto se tendrá que salvar. Todo el mundo. Entonces, preguntamos, vale, el Padre nos ha aclarado que todo el mundo pues va a ser salvado tarde o temprano. Y nos ha explicado qué tipo de curso tenemos que seguir para llegar a ser hijos y hijas de Dios. Nos lo ha explicado muy bien. Y su explicación está en la línea de linaje. Es muy interesante que tenemos que salir del linaje de Satanás y entrar en el linaje de Dios. Y nos preguntamos, oye, ¿y esto cómo se hace? Jesús dijo que hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace eso, nacer de nuevo? Y bueno, podemos ver que la explicación de Jesús tiene mucha similitud con la explicación del Padre. Porque cambiar el linaje significa que tienes que nacer de nuevo. Es así, para cambiar tu linaje. Pero ¿cómo se cambia el linaje de personas que ya han nacido? Es muy curioso. Y ese es el proceso. Pues, según el principio divino, tenemos que pasar por el juicio final. Y el Padre, como el Señor la segunda venida, Él ha explicado qué es este juicio final. Vamos a pasar por un juicio de la palabra. Entonces necesitamos conocer la nueva expresión de la verdad de Dios. Porque si no lo conocemos, no podemos cambiar, es decir,
ir al siguiente juicio, ¿cuál es el juicio del corazón, del carácter? No podemos cambiar nuestro carácter si no conocemos la palabra. Por eso la palabra es muy importante, es fundamental. La palabra tiene que llegar a ser carne, es decir, la palabra tiene que llegar a ser algo viva en nosotros. Entonces no podemos saltar esta etapa. El Padre lo ha dejado muy bien. Por eso enfatiza el mundo que el estudio es fundamental. Si no damos importancia a la palabra, pues vamos a quedar estancados. No vamos a poder avanzar. No vamos a poder salir del linaje de Satanás y entrar en el linaje de Dios. No vamos a poder llegar a ser hijos herederos de Dios si no conocemos la palabra, fundamental. Y luego trabajarnos nuestro carácter. Tenemos mucho trabajo que hacer. Es decir, nosotros tenemos una contradicción, esto lo sabemos, y tenemos que trabajar eso, pero para trabajar eso necesitamos saber la diferencia de qué es bueno y qué es malo desde la perspectiva de Dios. Y es ahí donde la palabra nos ayuda mucho, para saber qué es bueno y qué es malo. Otra vez volvemos a la importancia de la palabra. Ese es el primero, que el Señor de la segunda venida trae una nueva expresión y una nueva claridad de la palabra de Dios, que Jesucristo no había terminado de hacer. Entonces, Jesucristo vino para enseñarnos cómo se vive como hijo de Dios, pero no nos aclaró cómo llegar a serlo, cómo nacer de nuevo, no lo aclaró. Porque se marchó. Sí, no lo aclaró, este proceso. Y también cada cristiano piensa, bueno, yo estoy arrepentido y yo estoy salvado y he ido por todos los cursos. Pues no, es que hay un curso que hay que seguir, que el Señor a la segunda venida nos lo ha clarificado para llegar a ser hijos de Dios de verdad. Y bueno, pues, y estos tres puntos de juicio están conectados uno con el otro, porque el siguiente es el juicio del corazón. Entonces es lo más difícil, cambiar el corazón, cambiar los sentimientos más profundos que tenemos. Y otra vez, no podemos conseguir eso si no conocemos la palabra. Entonces volvemos a la importantísima palabra de Dios, que ese es el primero que necesitamos tener muy claro, si no, no podemos ni siquiera pasar por el juicio de carácter y juicio del corazón. Bueno, pues todo eso suena teológico. ¿Y cómo lo podemos entender en una forma práctica? Para entender esto en una forma práctica, yo lo he pensado una y otra vez. Y pienso en un ejemplo de un extranjero que viene a vivir en España, ¿sí? Y quiere establecerse en España. Viene a España, quiere establecerse y pues aprende todo de la cultura española. Lo aprende todo y lo vive. Entonces, aprende a hablar como un español. Hasta su acento lo cambió para sonar como un español. Si está en Andalucía, como un andaluz. Si está en Cataluña, como un catalán. En Madrid, como un madrileño. Y en otro lado, como un buen, pues, castellano. Puede aprender eso. Entonces, y le gusta comida española, tiene su equipo de fútbol, pues se hace un español
y vive como un español. Pero eso es lo que le hace español automáticamente. No. Entonces Jesucristo nos ha enseñado cómo vivir como un hijo de Dios, porque hay cristianos que realmente viven su fe y son buena gente. Son buenísima gente. Son gente leal, fiel, buenos amigos. Hay cristianos así. Y hay también otra gente de otra religión así. Entonces, se puede. Sin embargo, para llegar a ser español, hay un proceso que marca el gobierno. Tienes que nacionalizarte. Ese es el proceso. Tú puedes vivir como un buen español. Tienes tu permiso de residencia y vives la cultura española, hablas con español, conoces todas las palabrotas y todo eso como un buen español. Pero oficialmente no eres. Pero oficialmente no eres español, sigues siendo extranjero. Pues es lo mismo. Podemos ser el mejor cristiano que vive como hijo de Dios. Sin embargo, todavía no es hijo de Dios. Hay un curso. Lo más difícil es sentirlo. Lo que pasa es que el gobierno español exige el proceso de nacionalizarte. Y esto lo tienes que hacer ante un juez. Otra vez, un juez está involucrado en este proceso. Tienes que hacer ante un juez. Y hay un juramento que tienes que hacer para obedecer la Constitución española. Sin embargo, pues este juramento, el ser humano, este extranjero, lo puede hacer por interés. Él lo puede hacer por interés. Sin embargo, lo de llegar a ser ciudadanos del cielo, hijos de Dios, no lo puedes hacer por interés. Ese sí, es imposible, porque la prueba es mucho más dura. Para hacerte español puedes ir ante un juez y jurar a la Constitución, sí. Porque yo lo he hecho. Y yo lo hice por interés. ¿Por qué? Por tu situación. Porque es que yo soy muy orgulloso de ser beliceño y durante muchos años viajaba yo con mi pasaporte beliceño y tenía un montón de problemas en muchas fronteras. Muchísimos problemas. Entonces yo digo, mira, no, tengo que hacerme español ya y para eliminar esos problemas que siempre había encontrado en las fronteras. Entonces, yo me nacionalicé español. Ese es por interés. Pero para ser ciudadano del cielo no puedes hacer eso. Porque el curso en sí asegura que esto no ocurre. Entonces, es algo similar, sí. Aunque tú practicas ciertas costumbres, vives cierta cultura, pero no te hace ciudadano de ese país. Entonces, todo lo que hacemos como hijos de Dios no nos hace hijos de Dios automáticamente. No. Hay un curso que se ha marcado para realmente ser hijo de Dios. Es pasar por todo ese juicio. Y lo más difícil, para que veáis, es el curso del corazón. Porque aunque yo me he hecho español de pasaporte, es muy difícil sentirlo. Esa es otra cosa. Es muy difícil sentirlo. Porque de corazón estoy ligado con la madre patria.
mi patria. Eso es lo más difícil, ¿sabes? Quizás es más fácil para una segunda o tercera generación. Pues la segunda, porque mis hijos sienten españoles. Pero es muy difícil. Y yo lo comparo con el reino de los cielos. Para nacer de nuevo, porque recordáis que el último juicio es juicio de corazón. Y sentir hijo de Dios es tan difícil para un beliceño sentir español, o para un español que emigra a Francia sentir francés. Es muy difícil eso. Es muy difícil. Y por eso, pues, cuando hablamos de ser hijos de Dios, según la enseñanza del Señor, la segunda venida, no, tenemos que transformarnos hasta el corazón. Si no sabemos ir por este curso, si no sabemos la palabra que nos ha traído el Señor de la segunda venida, y tampoco no queremos participar en su cultura, en su tradición. ¿Y cuál es su cultura? Bueno, podemos explicar la cultura del Señor de la segunda venida, del Señor de la segunda venida en su propia frase. Su cultura es vivir por los demás. Punto. Nos ha enseñado cómo realmente amar y vivir por el enemigo. Otra cosa difícil para nosotros. Es muy fácil vivir por el amigo y morir por el amigo. Pero no es fácil vivir por el enemigo, cual Él nos lo ha demostrado. Y vivió y murió por nosotros que no tenemos el mismo sistema de valores que tiene Él. Vivió y murió por nosotros que no entendemos la vida como lo entendió Él. Entonces, hoy es Día de los Hijos. Entonces, la pregunta que hago yo, realmente, según las palabras del Señor la segunda venida, ¿soy hijo de Dios? Esa es la reflexión que hago hoy. ¿Y qué puedo hacer para llegar a ser un hijo de Dios de verdad? No porque yo pertenezco a un grupo o a una iglesia o como había dicho con el ejemplo de ser español o de ser un país, de vivir su cultura. No, es que no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver eso. Para muchos cristianos esto va a ser muy difícil, porque ellos ya sienten hijos de Dios, cuando la verdad que todavía no somos hijos de Dios. Todavía estamos conectados a otro linaje, que tenemos que cortar ese linaje, y el proceso de cortar solamente el Señor de la segunda venida nos lo puede aclarar. Y esto es lo que ha hecho. Ese es el mensaje que más adelante tenemos que llevar a los cristianos. Que entrar en el reino de los cielos, llegar a ser hijos de Dios, no porque sabemos, no es porque hemos aceptado la enseñanza de Cristo y hemos aprendido a vivir como los hijos de Dios. De la enseñanza de Cristo solamente podemos llegar a saber, como extranjeros, vivir como la gente en este país. Esa es la única cosa que podemos conseguir. Como extranjeros, vivimos como, pero todavía no somos. Todavía no somos. Y pues esto es lo que me vino, y pensando en ello,
aunque tengo papeles españoles, mi corazón no es español. Entonces, aunque soy de una pareja bendecida por la Iglesia de Unificación, pero todavía no siento de verdad hijo de Dios. Porque cada vez que conozco la palabra y qué consiste ser hijo de Dios, yo me veo muy lejos de eso, ¿sabes? Personalmente. Entonces todavía tengo mucha palabra que aprender y mucho trabajo que hacer para cambiar mi carácter. Es la única forma que voy a poder cambiar el corazón y realmente sentir hijo de Dios y serlo de verdad. Porque eso es lo que sentía Jesucristo, eso es lo que sentía el Padre verdadero. Yo no, todavía no he llegado ahí, pero es un trabajo que tengo para hacer por delante. Pero sí, hombre, una parte de llegar a ser español está muy bien conocer la cultura, ¿no? Eso es muy importante, ¿sabes? Y respetar la cultura. Pero en el sentido del reino de los cielos, tienes que cambiar el corazón. No lo puedes hacer por interés. No. Bueno, pues nada. Esto es lo que quería pues, compartir con vosotros para reflexionar y para continuar nuestra tertulia. Robert, la verdad que bueno, es una súper reflexión porque a quién no le gustaría sentirse hijo de Dios, ¿no? Y yo creo que ese deseo original es lo que mueve al ser humano, a la historia humana, y yo creo que también esa es la gran expectación, ¿no? Es curioso porque, vaya, en la visión de las enseñanzas del principio divino se celebran 4 fiestas importantes, ¿no? Que es el Día de Dios, el Día de la Creación, el Día de los Padres y el Día de los Hijos, ¿no? Y la verdad que se relaciona, que no puede haber uno sin el otro, ¿no? En realidad estas 4 fiestas son bastante emblemáticas y representan, digamos, nuestras pretensiones o el deseo de la naturaleza original, pero también representan el trabajo de Dios en la historia humana para que haya verdaderos padres, para que haya verdaderos hijos, para que haya verdaderas familias y para que la creación reciba el amor que merece, que es el amor de los hijos de Dios, ¿no? Aunque quizás, como tú dices al final, Robert, no nos sentimos, no te siento yo tampoco, porque al fin y al cabo deberíamos sentirnos como una gran familia, que nos queremos, que nos comprendemos, donde Dios puede vivir, y a lo mejor ahí sí que podríamos decir, bueno, pues sí, aquí está Dios, ¿no? Y este proceso que tú has comentado, que la verdad que es bastante significativo, tal como por ejemplo la palabra, ¿no? La palabra o el conocimiento o la verdad es tenerlo claro, ¿no? Pero luego, tal como yo veo, digamos, el otro proceso que es la personalidad, ¿no? Es definir el bien, ¿no? Nos separamos del mal. ¿Por qué? Porque lo tenemos tan claro, ¿no? Que somos capaces de distinguir entre el bien y el mal y escogemos el bien, ¿no? Y una vez que estamos en el lado bueno, es decir, purificados, por ejemplo, que hacemos buenas condiciones, que no compartimos el mal. Vamos a ver, no significa que nos separemos del mal porque lo ignoremos, no todo lo contrario, que lo transformamos, ¿comprendes? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde efectivamente puede empezar a nacer el corazón, ¿no? Y yo creo que ese es el proceso, ¿sabes? ¿No? Pero es importante tenerlo claro, es decir, tener claro, por ejemplo, qué es Dios, qué es el propósito de la vida, qué es la dichosa naturaleza caída, qué es la historia humana, cuáles son los principios de la restauración. Y claro, cuando tenemos claro todas esas cosas, yo creo que podemos tomar responsabilidad por nosotros mismos, ¿no? Podemos definirnos, podemos decir, vale, aquí yo quiero hacer un cambio. Y a partir de este cambio que hay en mi vida, puede haberlo en mi familia y en la sociedad, ¿no?
Y yo creo que tenemos que tener esperanza, que este ideal, esta fiesta que llamamos el Día de los Hijos, que es el día de hoy, que coincide con el Día de Todos los Santos, y nos da a entender un poco que santos o santificados es un deseo del ser humano, ¿no? Es una pretensión de liberación, ¿no?, que existe en todo ser humano. Un preso está pagando sus condenas, pero está deseando pagar esas condenas y liberarse de la prisión. Y vivimos en una prisión de ignorancia, una prisión de miedos, de estar atosigados, de sentirnos impotentes, ¿no? Y de alguna forma necesitamos tanta claridad para superar este tipo de malentendido. Y yo creo que ahí la función de lo que es la palabra, ¿no? Y como en el Génesis se dice, que es bastante significativo, y la palabra se hizo carne, ¿no? Y la palabra se hizo sustancial. El verbo se hizo carne. La palabra y el verbo es el mismo significado, ¿no? Y se hizo carne en Jesús, ¿no? Que decimos nuestro Señor Jesucristo. O podemos decir también Jesús el vencedor. O Jesús el único Hijo de Dios. O Jesús el que no tiene nada que ver con Satán. O que no tiene nada que ver con el mal. Y claro, este tipo, digamos, de indicativos es una referencia. Y por tanto, si es así, Él nos invita, Jesús, nos invita a que sigamos el curso del amor verdadero, el curso de vivir por los demás, el curso de amar a los enemigos, que es el curso de purificación. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque si nos separamos del mal, en realidad nos predisponemos al bien. Y por tanto, es evidente de que muchos de los errores que hemos cometido es bien por ignorancia, por inocencia o por error, pero aún así, cometiendo esos errores, podemos aprender de ellos. Y casi, bueno, a mí que me encantaba de pequeño conocer la historia de los santos, lo curioso es que todos los santos han sido auténticos malvados. Pero han ayudado a los malvados precisamente porque han cambiado, es decir, han sido lo suficientemente humildes como para reconocer lo malvados que han sido y la importancia de ser buenos, ¿no? Por eso a veces a mí, bueno, cuando me preocupa cuando hay personas que son buenas y dicen que siempre han sido buenas. Yo casi no me lo creo, ¿sabes? Casi no me lo creo porque en realidad, vaya, podemos jugar con el bien, que ese es el problema, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, queremos ganar la confianza de la gente y decimos que somos buenos. Pero en el fondo tenemos muchas barreras, ¿no? Muchas limitaciones y tenemos que librarnos, ¿no? Tenemos que librarnos y al fin y al cabo eso lo demostramos cuando vivimos por los demás, ¿no? Bueno, es un poco mi aportación en relación con lo que has dicho, Robert, porque la verdad que es para tomar nota, y vamos a ver cómo lo conseguimos, ¿no? Si nos ayudamos unos a otros, estoy seguro que va a ser mejor. Sí. Gracias. Hemos hablado sobre los hijos de Dios. Hijos de Dios. Pues muy bien, muchas gracias. Siempre pues me siento bien, ¿no? Y agradecido de poder escuchar, ¿no?, tanta sabiduría junta. Yo me veo tan chico, ¿no?, enfrente a José Manuel y a Robert. Pero no, os agradezco porque, bueno, pues me llega al corazón y aprendo. Y la verdad es que miro de incorporar muchas de las cosas que explicáis, ¿no?, desde el corazón, pues me permite reflexionar y me ayuda, pues, en mi curso, ¿no?, de transformación, ¿no?, de ese mal, ¿no?, que habéis comentado, ¿no?, Robert, José Manuel, ese mal que está tan fuerte, ¿no?, en cada uno de nosotros, que a pesar de conocer la palabra, podemos distinguir, como has dicho, José Manuel, ¿no?, podemos distinguir la línea divisoria entre el bien y el mal, ¿no?, cuando conoces la palabra completa, ¿no?, de las enseñanzas del principio divino, a través del Señor de la Segunda Venida en nuestros días. Pero a pesar de conocer la palabra, que es el juicio del fuego, del que habla el Apocalipsis de las Sagradas Escrituras, el juicio del fuego es el juicio, la
palabra, pero la palabra completa de los últimos días, como comentabas, José Manuel, te libera. ¿Por qué? Porque sales de esa esfera de ignorancia. Puedes entender el mal y puedes entender el bien. Desde el punto de vista, como decías, desde el punto o la perspectiva de Dios, ¿no? Perspectiva de Dios. Entonces, sí, la verdad es que el juicio por la palabra, cuando escuché, conocí y recibí, y después pude aceptarla, porque es lo que comentaba con Freddy antes de empezar, que estábamos hablando precisamente de este punto, de que se me ha ido el punto que quería comentar. En fin, sí, le decía que claro, tú escuchas la verdad y no la puedes rechazar, porque rechazar la palabra significa rechazar tu propia liberación, significa rechazar tu propio, ¿cómo se llama? Tu oportunidad de poder salir de la esclavitud del mal, ¿okay? Que te viene aprisionando desde el inicio mismo de la historia humana hasta nuestros días, y que ese mal tiene muchas ataduras por todas partes, y que aunque tú quieras hacer el bien o quieras hacer algo distinto, no te deja, porque lo que tú puedes pensar que es bien, no es bien. El bien es cuando tú entiendes qué es lo que significa ser bien desde el punto de vista de Dios. Entonces, cuando eso lo entiendes y lo asimilas y demás, y lo pones, y intentas ponerlo en práctica, entonces, aunque te cueste, ¿no? Pero lo haces con esa determinación, con ese compromiso, con ese saber de que a pesar de las dificultades estás haciendo lo correcto, que vas a encontrar resultados, ¿no? Si persistes, al final conseguirás victoria. Irás avanzando, posiblemente no consigas la liberación inmediata, pero te irás quitando esas ataduras poco a poco, ¿no? Que te aprisionan, ¿no? Las ataduras del mal. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Igual me equivoco, pero el juicio de la palabra para mí ha sido eso, ¿no? Desde que la conocí. Es irme liberando poco a poco de todas esas ataduras espirituales, que no las vemos, pero que las sentimos muchas veces, ¿no? Y que no nos permiten, pues eso, ¿no? Madurar en el carácter verdadero de ser un hijo de Dios. Entonces, para llegar o sea, para perfeccionar o madurar un carácter de hijo de Dios, primero tenemos que liberarnos de esas ataduras del mal. ¿No? Y claro, y después el juicio del corazón es más difícil porque, claro, es ya la entrega total, la confianza, el ponerte en manos de Dios, de saber que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios no te va a abandonar, que Dios siempre te va a facilitar todo lo necesario para que si tú haces tu parte, tú llegues a tu objetivo, a tu meta final, ¿no? Y que con ello al mismo tiempo, no solamente que estás haciendo lo correcto, sino que estás ayudando a otras personas, ¿no? A que puedan recibir el alimento de esa comprensión del verdadero camino, ¿no? De liberación. Entonces, bueno, yo tampoco me siento hijo verdadero de Dios, ciertamente, porque veo, como decía José Manuel Cabero, las limitaciones que tenemos, que son muchas, especialmente yo ahora con mis hijos, ¿no? Ellos, bueno, aunque han estudiado la palabra de los principios, en cursillos, durante años, pero ellos también ahora pues miran otras referencias del mundo de fuera, ¿no? Y comparan, ¿no? Y entonces, claro, están en su camino también de búsqueda de su propia fe. Ellos necesitan consolidar esa fe, ¿no? Esa seguridad, ¿no? Esa seguridad que, bueno, que ellos sienten, pero que ellos ven que la mayoría de la gente en el mundo hacen todo lo contrario, siguen otro camino, otra dirección. Entonces,
ellos pues se sienten como solos, ¿no? Se sienten muchas veces, ¿no? Yendo a contracorriente, incomprendidos. Y claro, yo lo veo en mis hijos que están sufriendo muchísimo en este sentido porque se sienten realmente solos ante el mundo. Solos, ¿no? Claro, nos tienen a nosotros, pero el mundo engloba pues la sociedad y significa pues tu círculo, ¿no? De contactos y de relaciones, las personas, ¿no? Con las que te relacionas cada día, ¿no? Especialmente cuando eres joven, si estudias o si trabajas, pues, ¿no? Tienes que dar y tomar relaciones con muchas personas, ¿no? A lo largo del día. Entonces, claro, sí, yo lamento no haber progresado más en esa limpieza del mal que está en mí, con esa naturaleza caída muy fuerte todavía, y lamento el no haber construido un carácter fuerte y el no haber podido dar un verdadero ejemplo de corazón, de práctica de amor verdadero, no solamente hacia mis hijos, sino hacia una vida pública, una mente más pública, ¿no? Pensando siempre en el bien común, en el bien hacia los demás, ¿no? Entonces, lamento todo esto de no haber avanzado en este proceso de las 3 vías del juicio que tú hablabas, porque esto probablemente pues, ha impedido a mis hijos tener una mayor claridad, una mayor visión, ¿no? O comprensión para poder ir superando pues, esos obstáculos a los que se enfrentan día a día, al ser hijos bendecidos, ¿no? Entonces, claro, ellos sienten esa responsabilidad, sienten ese peso, que no pueden fallar, ¿no? Que tienen que como guiar o tienen que educar o tienen que dar un buen ejemplo a los demás. Entonces yo es lo que veo en mis hijos, ¿no? Que les cuesta, están sufriendo, pero yo me siento parte responsable de no haber cumplido completamente mi responsabilidad al 100%, ¿no? Entonces me ha gustado mucho lo que has explicado, Robert, porque incluso a veces a nosotros se nos olvida, ¿no? Y podemos pensar, bueno, hemos encontrado el movimiento, hemos recibido la bendición del Mesías, de los padres verdaderos, hemos participado en esto, damos diezmo, ¿no? Ponemos condiciones, pero olvidamos quizás recordarnos diariamente en qué proceso nos encontramos de estas 3 vías del juicio, ¿no? En cuanto al juicio de la palabra, al juicio del carácter, de la personalidad y en cuanto al juicio del corazón. Entonces yo, esto que lo has comentado tú, yo estoy reflexionando y me veo muy chico, me veo que, como decía José Manuel, ¿no? que nos falta mucho todavía, ¿no? Pero que lo más importante es recordar quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Para poder estar en sintonía con el Creador, ¿no? Para poder trabajar, cooperar conjuntamente para facilitar que otras personas, incluso la misma creación, que me ha gustado lo que decía José Manuel, que sienta finalmente que recibe el verdadero amor de los verdaderos hijos. La creación está sufriendo dolores de parto, ¿no? Como leemos en la Biblia, ¿no? Sí, porque no la tratamos adecuadamente, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, y como habías comentado, pensar en nuestros hijos, nosotros que ya somos padres, sí, por nuestra limitación y por nuestros defectos, pues nuestros hijos se encuentran en una situación bastante pues, complicada, sí, y todos sentimos responsables, que no hemos hecho suficiente. Pero necesitamos saber qué exactamente tenemos que hacer. Y necesitamos, pues, conocer más la palabra de Dios. Eso es fundamental. Necesitamos conocer la palabra. Y necesitamos tener una relación con Dios que muchas veces no hemos podido transmitir a nuestros hijos. Pensamos que
que Dios no está con nosotros. Y todo depende de nosotros mismos. Si como padres nuestros hijos ven que siempre contamos con Dios, entonces yo pienso que podríamos haber transmitido a ellos también esta misma costumbre de consultar a Dios, ¿no? Sí. Es que yo soy el primero culpable de eso. Soy tan independiente que a veces olvido consultar a Dios. Y muchas veces consultando a Dios te contesta tu consulta en una forma que no esperas. ¿Sabes? Ese sí. Pero la costumbre de consultar a Dios, incluso en cosas que no sabemos, ¿no? Y si podemos orar, y oración no significa ir ante un altar, no, solamente, Padre mío, ¿cómo salgo de esto? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo esto? Consultar a Dios, porque Dios es presente con nosotros. Eso es lo que también otra cosa que nos cuesta sentir. Por eso nos cuesta consultar a Dios, y cuando lo hacemos, Dios siempre nos enseña un camino. Y somos estamos tan lejos de Dios que solamente recordamos de Él cuando estamos en problemas graves. En crisis. Sí, en crisis decimos, incluso lo dejamos de él. Sí, decimos, Dios mío, ayúdame, porque ya tenemos la espalda contra la pared. Sí. Pero sí, la costumbre de consultar a Dios ayuda mucho, y también ayudaría mucho a nuestros hijos. Hablando de los hijos, sufren mucho soledad porque están viviendo entre dos mundos. Y el mundo secular es muy fuerte, y por eso no deberíamos haber dejado la costumbre de investigar la palabra. Desde que cuando empezamos nuestro movimiento, esto no debería haber sido interrumpido. La investigación de la palabra para realmente transmitirlo a nuestros hijos, porque van creciendo y no espera. El crecimiento de los niños no espera. De repente, pues tienen 5 años y cuando das la vuelta ya tienen 15. Entonces no espera eso. Por eso necesitamos estar en una reeducación constante para transmitirlo a nuestros hijos. Y es una de las cosas que no nos damos importancia. Damos más importancia a la exigencia del día a día, pagar gastos y mantener una organización y esas cosas, ¿no? Pero es importantísimo. Tenemos que enfatizarlo una y otra vez. Es importantísimo la palabra de Dios. Es importantísimo. Tenemos un buen fundamento nosotros que somos cristianos, o hay algunos que son musulmanes, o otros. Es importante la palabra, pero más que eso es importante la palabra del Señor en segunda venida, porque ha traído una nueva expresión, una nueva comprensión de la palabra. No es que es diferente, es una nueva comprensión de la palabra que aclara muchísimas dudas y nos enseña cómo realmente establecer un mundo bueno, cómo llegar a ser hijos de Dios, cómo crear este reino de los cielos que decimos, cómo transformar este mundo de un mundo tan inseguro para la mayoría, y que la minoría tienen dominio y tampoco no les hace feliz.
Por ejemplo, todos los que tienen un montón de dinero no lo hacen feliz. Entonces podemos decir que toda la humanidad está sufriendo en este mundo infernal. Lo podemos transmitir. Si el mundo puede ser 100% infernal, puede ser también 100% celestial. Así es. Y ese es nuestro trabajo para hacer. Es así. Lo podemos transformar, donde todo el mundo puede sentir realizados como verdaderos hijos y hijas de Dios. Pues nada. Sí. Bueno, yo no sé si esto venga a colación con el tema que ustedes estaban tratando, pero tengo una inquietud. Bueno, yo hago preguntas porque estoy aprendiendo del tema, bueno, de los temas que ustedes tratan acá. ¿Creen ustedes que las organizaciones religiosas se equivocan cuando solamente se habla desde el punto de vista espiritual y se deja de lado el punto, o sea, se deja la vida material de lado? ¿Me explico? Cuando solamente se habla de hacer el bien a los demás, pero no se ayuda a que los demás estén bien. ¿Me explico? Si yo veo que una persona necesita trabajar y le puedo dar trabajo, ¿estoy dispuesto a ayudarle? ¿O simplemente le voy a decir que Dios te bendiga y que te ayude a conseguir trabajo? Sí. Bueno, primero pues en el mundo en que vivimos hay una inseguridad terrible, ¿okay? Que no es por pertenecer a una organización religiosa que automáticamente se supera esta inseguridad. Entonces, es muy difícil luchar para que uno lleve adelante lo suyo, sea su propia vida, si es soltero o soltera, si es su familia, para los que tienen familia, incluso el señor que tiene empresa. Entonces, siempre vamos calculando nuestra capacidad, sobre todo capacidad económica. Entonces, una persona con todo lo que es religiosa siempre va a dudar cuando llega el punto de tomar responsabilidad por otro, por la inseguridad. Y bueno, es lo que tenemos que cambiar. Entonces, los grupos religiosos no tienen la palabra para entender cómo tratar con eso. Entonces, la palabra de las religiones es limitada. Por eso Cristo prometió que volverá, porque hay más que decir desde la perspectiva o desde el punto de vista de Dios. Hay más que decir. Entonces, eso lo que nos aclara qué significa la providencia de Dios. La providencia de Dios primero trae su palabra en etapas, cuando el ser humano está preparado para recibirla. Hasta ahora, pues ha venido en 3 etapas. La palabra del Antiguo Testamento, la palabra del Nuevo Testamento y la palabra del Testamento completo. Entonces, si conocemos la palabra de Dios entero, podemos crear un ambiente favorable para todo el mundo. Pero hasta ahora solamente se conoce la palabra del Antiguo Testamento y la palabra del Nuevo Testamento. Hay otra palabra más que Dios ha enviado. Eso es lo que necesitamos, que eso es lo que nos va a dar la seguridad en hacer las cosas. Esto es lo que nuestros líderes tienen que saber, porque es que la organización de la humanidad es algo natural. Entonces, tiene que venir en una forma vertical. Entonces, siempre habrá gobierno, alguien tiene que gobernar, alguien tiene que decidir, vamos a tener congreso, esto va a quedar, ¿sabes? Sin embargo, la gente que está en este cuerpo gobernante necesitan la palabra del Testamento completo.
para saber cómo decidir para mejorar la vida para los demás. Porque entonces ellos necesitan esta palabra para ver, para que ellos puedan entender que ellos son siervos del pueblo. Ahora ni siquiera conocen las palabras del Antiguo Testamento, porque muchos de ellos te van a decir claramente, mira, yo soy católico no practicante. Es decir, que el catolicismo no quiere saber nada, ni del Antiguo, Nuevo y Testamento Se completo. han separado completamente. Totalmente se separa de eso. Entonces, hay un ambiente de inseguridad que domina las naciones. Y esta inseguridad es que te ponen en una situación, sí, quieres ayudar a pero vas calculando. Y ese no es de Dios. Y la gente que son capaces de ir más allá que eso, son gente que conocen la palabra del Testamento completo y están esforzando y a vivirlo en su propia vida personal, incluso si mueren hacerlo. Ese es el ejemplo que dio Jesucristo. Ese es el ejemplo que dio el Padre heredero, el Señor de la segunda venida. Incluso si muero haciéndolo, lo voy a hacer. Y eso es lo que hizo Jesús, ¿sabes? Jesús dijo, mira, no, incluso si me matáis, pero yo voy a hacer lo que pienso que es bueno desde el punto de vista de Dios. Y eso es más, necesitamos más gente así, Y pues, ese es el mundo que estamos intentando establecer, donde vemos que alguien necesita e incluso antes que pida, ya estamos ahí para ayudar. Ese es el deseo de Dios, que todo el mundo disfrute su bendición. Ese es el deseo de Dios. Sería mucho más fácil. Y yo lo deseo. Sí, me gustaría aclarar algún detalle. Si nosotros ahora estuviéramos, digamos, justamente los que somos ahora, 5.000 años atrás, ¿no? Con los conocimientos que había en otros tiempos, nos comportaríamos exactamente igual que la gente que se comportó hace 5.000 años, ¿no? Entonces quiero decir que ha habido un mérito histórico que ha dado lugar a una otra realidad social con mayores oportunidades que las que pudieron haber en otros tiempos, ¿no? En el campo, digamos, intelectual, en el campo espiritual, en el campo científico, en el campo de la sociedad, en el campo de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos, si no podemos purificar nuestros corazones y no podemos descubrir el corazón de Dios, todo esto se nos puede volver en contra. Como probablemente en otras civilizaciones pudo haber ocurrido, digamos, un desarrollo tecnológico muy alto, pero si no está avalado por el corazón verdadero, por un corazón puro y verdadero, eso se puede volver en contra, ¿no? Entonces quiero decir con ello que vivimos en un momento lleno de oportunidades, ¿no? Cuando hablamos de Mesías, hablamos de Jesús, bueno, por lo menos así lo entiendo yo. No se trata, digamos, de alguien a quien hay que adorar, o alguien a quien hay que seguir, o alguien a quien hay que obedecer. No. Lo que yo entiendo es, digamos, es alguien que me enseña algo, alguien del que aprendo y que me permite a mí también enseñar y me permite a mí también construir. ¿Comprendes? No es que en realidad sigamos a alguien para hacer que ese alguien sea superior, ¿no? Sino que, como Jesús decía, no he venido a ser servido, sino a servir, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, que hubiera esa clase de entendimiento, porque en realidad los hijos de Dios son los hijos de Dios, los hijos que solamente hacen el bien, que comprenden el corazón de Dios y que viven por los demás, ¿no? Entonces quiero decir con ello de que en realidad vivimos en una época muy privilegiada, pero como había dicho antes, y tú, Robert, el juicio de la palabra lo que trata es de distinguir lo que es correcto de lo que no, pero de forma que tiene sentido común, que tiene
razón de ser, que es inteligente, que es comprensible y que despierta también nuestras propias conciencias e incluso nos inspira en esperanza, ¿no? Y yo creo que ahí está el valor de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con ello que a la pregunta de Freddy, que es no es algo tan meramente práctico de que yo necesito trabajo y me lo dan, sino que debe haber consecuencias del bien que hagan posible que así sea, ¿no? Que no es algo personal, ¿no? Sino que es algo que todos debemos saber contribuir, ¿no? Que yo cuando veo, por ejemplo, al individuo, el individuo necesita a la familia, ¿vale? Y la familia, en realidad, la necesita la sociedad y la sociedad debe proteger a la familia y al individuo. En este sentido, digamos, una sociedad ideal es una sociedad donde hay verdaderas familias, donde el estándar de la familia es el estándar de la sociedad. Y ese estándar de la sociedad debe satisfacer todas las demandas y todas las necesidades que existen en los individuos, desde la educación, ¿no? Naturalmente el conocimiento, ¿no? Pero digamos, la piedra angular es la familia, ¿no? Y si nos damos cuenta y observamos incluso desde el punto de vista sociológico, si nosotros queremos conocer cuál es la realidad de X sociedad, debemos conocer cuál es la realidad de la familia que hay en esa sociedad. Y automáticamente vamos a encontrar las respuestas de lo que es bueno y de lo que no es, ¿no? Este es, digamos, un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque en la sociedad, debido, digamos, a una serie de razones históricas, hemos abogado por cosas tan elementales como la libertad, por ejemplo, o los derechos del individuo. Pero hemos ignorado la cuna del individuo, que es la familia, que es donde nosotros afectivamente podemos crecer y desarrollarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad ha estado atosigada por sistemas feudales, sistemas monárquicos, dictaduras y sobre todo mucha ignorancia digamos, de autoritarios o autoritarismos y digamos, gobiernos así, ¿no? Pero esto lo podemos comprender ahora y lo podemos superar. Y yo creo que ahí es donde nosotros, con las cosas que sabemos, con nuestra responsabilidad y con la ayuda de Dios, podemos hacer un gran trabajo para que haya trabajo para todos. Bueno, esta es mi perspectiva, ¿vale? Yo quería destacar, por ejemplo, siempre he admirado a los testigos de Jehová. No he sido testigo, no he seguido a los testigos de Jehová. Y a los judíos. Y a los judíos. En este punto de vivir los unos por los otros. Sí. Los testigos de Jehová son gente muy trabajadora, muy responsables, muy limpios, ¿no? Que cuidan la imagen y dan importancia al testimonio, a la palabra. Y se cuidan los unos a los otros. Es decir, los que tienen empresa contratan o ayudan primero a sus miembros. Y después, en aquellos trabajos donde no tienen ningún miembro que pueda, pues, tener ese conocimiento o esa experiencia, entonces provisionalmente contratan a alguien de fuera, pero se aseguran que ese alguien de fuera sea una buena persona. Entonces, esto siempre lo he admirado de los testigos de Jehová. Y también, por ejemplo, los mormones. Los mormones lo que tienen muy claro es que sus hijos, ¿no?, enviarlos al testimonio por 2 años. Darles la oportunidad a que encuentren su propio camino de fe, ¿no?, para que aclaren sus dudas. Muchos de ellos, y se ha dado el caso, de que pues durante esos 2 años, pues mira, como se sienten con la libertad de no tener a los padres cerca para controlarles, pues al ver el estándar de vida secular, pues han empezado a probar la bebida, el alcohol, pues
y otras cosas, ¿no? Entonces, algunos de ellos, pocos, han dejado los testigos, han dejado de ser mormones. De estos pocos, pues, que se marcharon, con el tiempo regresan, arrepentidos. Pero me gusta el punto este de que la palabra es importante, pero también la responsabilidad individual. Que aunque pertenezcamos a un grupo y tengamos fe, ¿no? Y tengamos las cosas claras, pero eso no significa que nuestros hijos automáticamente van a seguir el mismo camino. Es verdad, como habéis comentado, que si nosotros hacemos las cosas bien con el corazón, ¿no? En el estudio, en la comprensión de la palabra y en mirar de ser coherentes con lo que creemos y con lo que predicamos, o sea, viviéndolo, entonces nuestros hijos de forma natural lo van a ver y lo van a recibir y lo van a comprender. Pero a pesar de ello, van a necesitar, porque claro, el periodo de crecimiento del ser humano, especialmente la adolescencia, es una etapa, los que somos padres, es una etapa muy, muy difícil, en la que tenemos una lucha con nuestros propios sentimientos y emociones. No controlamos completamente los sentimientos y las emociones, ¿no? Y que nos pueden traicionar si no somos lo suficientemente fuertes. Si no tenemos las cosas bien claras, pues nos podemos dejar llevar y después, sí, con el tiempo nos podemos dar cuenta de que nos hemos equivocado. Y ahí los padres, después nosotros sufrimos porque no podemos hacer su responsabilidad, la responsabilidad de los hijos. Y esto les ha pasado a muchos de nuestros miembros, que sus hijos pues han rechazado el camino del emparejamiento y de la bendición, y que se han distanciado y que no quieren saber de nosotros, no quieren saber nada. Y esto es porque, nosotros probablemente no hemos hecho nuestra parte, no hemos cumplido nuestra responsabilidad, pero también es cierto que nuestros hijos también tienen su parte de responsabilidad, pero la responsabilidad es de ambos. Y algo tenemos que hacer para, no sé, para rectificar, por ejemplo, ¿no? Las cosas que hemos hecho mal. Al menos reflexionar y reconocer y mirar de en adelante, no repetir las mismas faltas. Quiero decir que si queremos dar un buen estándar, si queremos inspirar a otros, si queremos transmitir este conocimiento de la palabra completa, del testamento completo, a través del Señor de la Segunda Venida, pues nosotros tenemos que estar conectados. Tenemos que estar conectados con la esencia de esta palabra, que en definitiva es el Creador. Entonces lo que decíamos antes, ¿no? Al juicio del corazón, ¿no? La práctica del amor verdadero, incondicional, con nuestros hijos nos puede resultar un poco más fácil, ¿verdad? Porque sentimos que tenemos que darlo y tenemos que ayudar a nuestros hijos, guiarlos. Pero cuando se trata de los demás, o de otros hermanos y hermanas, o familiares, o vecinos, o amigos, lo que sea, ahí ya nos lo pensamos, ¿no? Nos lo pensamos porque, claro, el corazón no es tan grande, ¿no? No es suficientemente grande como para sacrificar lo que nosotros consideramos que es nuestro. Y lo que es nuestro no queremos que nos lo toquen, no queremos compartir lo nuestro, ¿vale? Con nuestros hijos sí, ¿no? Porque nos sentimos responsables. Pero, ¿y los demás? Si, por ejemplo, somos muy bendecidos, podemos ser bendecidos, y vemos personas próximas que lo están pasando mal, ¿por qué no compartir parte de las bendiciones que tenemos con esas personas? No solamente económicamente, pero igual, oye, escuchar, ¿no? Dedicarles un tiempo, mirar de compartir nuestras experiencias, darles un plato de comida. Yo, por ejemplo, cuando veo a un mendigo en la calle, yo lo primero que hago es, le compro algo de comida, se lo ofrezco. Y le pregunto, ¿necesitas alguna otra cosa? Y si me dice, necesito dinero, le digo, dinero no tengo. Pero si quieres tiempo, si quieres que te escuche, si quieres que vayamos y caminemos y me explicas tu historia, lo hacemos. Pero dinero, si quieres dinero, yo te doy comida. No, pero quiero decir que esto es un pequeño ejemplo, pero que entre nosotros, en nuestra comunidad, por ejemplo, veo que muchos hermanos y hermanas están sufriendo.
Entonces, yo lo que miro es de hablar y comprender a la persona y después, dentro de mis posibilidades, pues mirar a ayudar. Económicamente no estoy bien ahora, quiero decir que estamos en el proceso de compra de una vivienda porque se nos está yendo el dinero en el alquiler. Pero miro de ayudar a la gente, ¿no? Si, ¿no? Siempre que veo a alguien necesitado, miro de ayudar, pero no ayudar por ayudar, mirar de entender primero la situación, qué es lo que necesita la persona realmente. Es verdad que lo que comentabais, la palabra es fundamental, porque la palabra te aclara todo. Sin la palabra es que vas a permanecer en ese estado de ignorancia, de oscuridad, perdido, no vas a poder salir de esa situación y te vas a equivocar, seguro que te vas a equivocar en las decisiones que vas a tomar en la vida. Si estás esclavizado por el mal, ¿no? Esta sociedad, el mundo en el que vivimos, domina el mal completamente. Entonces, la gente simplemente se deja llevar por la corriente de la sociedad. Lo que la sociedad te empuja a hacer es lo que la gente busca como objetivo, como metas, ¿no? Entonces, lo primero, lo que tú dices, la palabra, juicio de la palabra, es aclarar la palabra, dar la palabra, el testimonio. Por eso decía que admiro a los testigos de Jehová, porque enfatizan mucho en el testimonio, en ayudarse los unos a los otros, como comunidad, ¿no? Y los mormones hacen también exactamente lo mismo. Y nosotros, que tenemos la verdad más elevada, pues yo me incorporo ahí también, ¿no? No señalo a nadie. No hacemos lo suficiente de lo que deberíamos hacer. Si queremos realmente sentirnos verdaderos hijos de Dios, deberíamos hacer más de lo que estamos haciendo, ¿no? Gracias. Solamente un detalle, una claridad. Bueno, la verdad es que a veces con Freddy tengo conversaciones muy curiosas, ¿no? Y como has dicho, digamos que tenemos la verdad más elevada. Bueno, vamos a ver. Y entonces una de las conclusiones que tenemos es que en realidad la verdad, por mucho que la conozcas, hasta que no la encarnas, no es verdad. Vaya, que la verdad, por muy conceptual buena, por muy buena que sea conceptualmente, hasta que no es encarnada, hasta que no es manifiesta, no es verdad, ¿no? Y ese es un detalle, bueno, he tomado nota de ello porque, bueno, a veces como Freddy tengo conversaciones muy curiosas, ¿no? Y me ayudan, digamos, a reflexionar tanto sobre el conocimiento como, por ejemplo, lo que acabo de decir ahora sobre la verdad, ¿no? Y es que, en realidad, no podemos hablar de Dios fanáticamente, ¿comprendes? A veces hay que hablar de Dios sin palabras, demostrando el amor, que es lo más esencial de Dios, ¿no? Que tenemos, no sé, tenemos mucho que aprender, ¿vale? Y compartir es muy importante para que podamos contrastar lo que pensamos y también nuestro proceso de crecimiento, de comprensión, que es un proceso en el que estamos, ¿no? Solamente era esto, ¿eh? Bueno, pues yo creo que tenemos muchísimos aliados, porque Dios ha estado trabajando durante siglos preparando a la gente, y el fundamento que se ha establecido permite que el cambio que queremos conseguir se puede realizar. Entonces, como dices tú, los mormones, los cristianos y otros, los judíos, es que esas personas tenemos que verles como nuestros aliados para crear un mundo mejor. Entonces, y hay muchos creyentes en el mundo. Yo pienso que en general la humanidad está preparada para transformar este mundo. Lo que necesitamos es el respeto hacia los que nos van a guiar a ese nuevo mundo. Y esta es la lucha. Cuando vino Jesucristo no consiguió ese respeto.
aún así avanzó la providencia, ¿sabes? Ahora mismo, si tuviéramos personas en posición de liderazgo, grandes liderazgos mundiales, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, el secretario de la ONU, personas que ocupan posiciones importantes, imagínate si tuvieran este conocimiento. Podría hacer. Entonces, toda la gente que estamos preparados por nuestra fe, sea judía, cristiana, pues todos podemos ser aliados para conseguir ganar esta batalla contra el mal y transformar este mundo. Se puede hacer. Eso se puede hacer. El problema es que todavía no hemos podido llegar a ese nivel. Y eso es lo que tenemos que orar y pedir a Dios que nos guíe para saber cómo conseguir esto. Pues esto sí, yo personalmente estoy convencido que el mundo tiene el fundamento para una transformación de noche a la mañana. Yo pienso que sí. Hay mucha gente buena, hay muchos grupos que están hablando de buenas cosas, pero aún así, ¿sabes? Los que dirigen nuestro mundo son las grandes corporaciones de interés económico. Lamentablemente, eso es lo que están bloqueando. Sí, son ellos que dirigen este mundo, deciden qué va a ser el día de mañana. Mientras la mayoría, yo pienso que la mayoría de nosotros somos gente de buena conciencia, que queremos una transformación. Y yo pienso que sí, que estamos preparados para un cambio. Pero necesitamos más aliados en el nivel de gobernante, mientras vamos transformándonos como individuos también. Eso es fundamental. Claro, porque ellos son los que pueden cambiar realmente las cosas, los Así que están es. arriba, porque nosotros ¿qué vamos a hacer? Así Si es. vamos Así solos, es, sí. Si vamos solos va a ser más largo. Sí. Bueno, yo no me gustaría verlo tan lejos ni tan dependiente. Quiero decir que cada uno de nosotros nos podemos capacitar. Vuestros hijos te pueden capacitar. Si nos damos cuenta, en realidad quienes llegan al poder, hace un tiempo no eran nada. ¿Vale? Entonces están habiendo muchos cambios y no vamos a limitarnos, porque Dios y el mundo espiritual bueno están trabajando muchísimo. Entonces es cuestión de buenas condiciones, ¿vale? Y que nosotros tenemos también mucho poder si tenemos en cuenta el poder de Dios, el poder del bien, el poder de los buenos espíritus que quieren colaborar con la gente, ¿no? Y en ese sentido, vaya, no debemos sentirnos tan pequeños, ¿no? Sino bastante más poderosos, ¿no? Por eso, digamos, el poder de Josué y Caleb, cuando fueron, digamos, a Jericó, ¿no? Y el poder, digamos, de los primeros discípulos de Jesús, ¿vale? Entonces, es cuestión de fe, pero no una fe ciega, sino una fe llena de mucha comprensión y, sobre todo, de mucho amor. Y lealtad. Así que os pido que creamos en todas las posibilidades buenas que Dios nos ofrece. Bueno, antes de culminar, yo me quedo con algo y es que ustedes mencionan algo que me queda siempre a mí como en la mente y es la palabra se hizo carne. Siempre lo mencionamos esto, ¿eh? Sí, y es que yo no soy una persona extremadamente espiritual, pero soy un poco más científico, más hacia datos, hacia números, y si lo miramos desde un punto de vista, pues digamos que más mundano, por así decirlo, es más como de pasar de predicar tanto a hacer más. Porque finalmente, si tú quieres educar, tienes que dar ejemplo. No solamente el papá regañón o el papá que quiere que hagan, no. Dé el ejemplo para que el otro que está viendo lo replique.
Entonces, si yo solamente me quedo en, como lo mencionaba hace un momento, en decir, ojalá que te vaya bien, no. Vamos a hacer que nos vaya bien a todos. Y lo vamos a hacer con tiempos, con métodos científicos, que nada tienen que nada va en contra de la religión, que nada va en contra del tema, de los temas espirituales. Con los metas y los objetivos claros. ¿Sabes? Sí, es pensar y hacer. Que para mí eso es la palabra, se hace carne, pensar y hacer. No estás equivocado para nada. Así es. Sí, así es, lo has dicho. Sí, sí, sí. Sí, mira, si conocieras nuestro movimiento en las 70s y 80s, porque realmente había mucha movida y tenemos que volver a ello, sí. Recuperar el espíritu. Tenemos que volver a ello. Estamos en un momento muy bajo, pero tenemos que recuperar, sí. Tú tienes razón. La palabra tiene que llegar a ser carne. Sí, práctica, sí. Así es. Hablar menos y hacer más. Sí. Eso me ha gustado. Así es. Bueno, Vamos a ir terminando. Si alguno de vosotros quiere hacer alguna conclusión final de esperanza, ¿no? Para que las cosas puedan cambiar en nuestro movimiento, también en nuestras familias, ¿no? Una pequeña reflexión. Robert, quizás. sí, pues yo personalmente tengo una convicción personal de vivir por lo que yo sé que es de Dios, la palabra de Dios. Y también para ir aprendiendo más esta palabra, porque yo pienso que es fundamental. Es entender la vida desde la perspectiva de Dios en cada situación. Y estoy en ello. Y esto es lo que pienso que me va a llevar a un buen puerto. Y esta es mi convicción. Y bueno, imagino que es la convicción de casi la mayoría de los creyentes, ¿no? A seguir la voluntad de Dios y aprender más de su palabra y practicarlo en mi vida día a día. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.